Vamos a iniciar en nuestro bloque de entrevista. Presten mucha atención, padres de familia, también a los directores de las diferentes instituciones educativas, porque con este tema que vamos a tocar en estos instantes es muy importante, debido a que el director de la tercera macrorregión policial, el general Zavala, mencionó que en estas 2 semanas se han registrado extorsiones. Estas personas no son mayores de edad, son adolescentes. Un promedio de 10 menores de edad estarían involucrados en actos de extorsión. Es preocupante porque viene la educación desde casa, pero también en los colegios se deben trabajar frente a esto. Vamos a conversar con la psicóloga y psicoterapeuta, la licenciada Sabit Soriano. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Sol TV Noticias, edición de la mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Doctora, quisiera en primer lugar preguntarle cómo pueden identificar la conducta en jóvenes adolescentes para evitar que caigan en actos delictivos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es saber cuál es la forma en la que en los colegios o los centros educativos pueden haber capacitado a los profesores y los directores también para poder saber si existe problemas de empatía, puede haber problemas de fracaso o abandono en la escuela, hay constante tardanza, ¿no? Hay peleas entre ellos, tienen el síntoma del día domingo, que no desean ir a clases. Eso es para los padres de familia, ¿no? Generalmente pues buscan víctimas o se victimizan frente a cierto tipo de información que ellos puedan tener. Correcto. Eso es en los colegios, ¿verdad? O sea, para poder Así es. identificar. Pero quisiera ir un poquito más adentro, ¿no? En los hogares, porque tenemos un alto índice de hogares disfuncionales, doctora. Creo que desde ahí partimos frente a esta situación que se ven inmersos los menores de edad en actos delictivos. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de familias disfuncionales, no necesariamente es porque mamá o papá no están en casa, sino que, o porque no tienen la figura materna o la figura paterna, es que estando en casa hay ausencia de los padres. Entonces partimos desde ahí. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros somos el núcleo familiar y como núcleo familiar tenemos este rol de educar a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos y luego llevarlos a la escuela, al colegio. Entonces, aquí viene una parte fundamental. Si yo no me comunico con mi hijo y mi hijo no tiene una interacción conmigo, no conversa conmigo, yo no conozco cuáles son sus intereses, cuáles son sus problemas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus emociones, entonces mi hijo está fuera de mi ámbito familiar. Por eso es disfuncional, por esa razón. Correcto. Ahora, ¿por qué estos adolescentes se involucran en estos actos delictivos, en estas extorsiones? ¿A qué se debe? ¿Por qué realizan estas acciones? Generalmente, y bueno, hay estadísticas que el 65% de los jóvenes hoy enfrentan problemas de inadaptación escolar, ¿no? Y obviamente son conductas disruptivas. ¿Cómo empiezan? Cuando yo no quiero obedecer en mi casa, cuando mis padres son permisivos, cuando mis padres me permiten todo, cuando yo no puedo ni siquiera ir a prepararme un desayuno, yo no me puedo ir solo a ningún lado, yo necesito que mi mami y mi papi me solucionen la vida. Eso no indica que mi papá y mi mamá me van a cuidar. Una cosa es cuidar y otra cosa es prepararte para que tú sepas cuáles son las cosas positivas y negativas que hay en la calle, que hay en el colegio. Pero la mamá y el papá los sobreprotegen, pero le están inutilizando a sus hijos. Hay adolescentes hasta el día de hoy que no saben qué cosa es responsabilizarse en su hogar. Piensan que con estar en su cuarto, comer en su cuarto,
dormir en su cuarto, en su habitación, eso es más que suficiente. Ya hice mucho, o ya tendí mi cama, Ok. pero ¿qué es lo que hacen alrededor de su hogar? Desde ahí, cuando yo no permito normas, cuando yo no doy normas en mi casa, cuando no se dan esta comunicación, es ahí donde empiezan los problemas. Correcto. Ahora, doctora, finalmente, ¿qué alternativas de solución podría dar en esos momentos? Actualmente lo que se puede realizar, y nosotros lo hacemos en la Clínica Psicológica San Alfonso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Primero, la comunicación con los padres, saber cuál es esta gestión de emociones que tienen mis hijos. Base 1, comunicación. Base 2, trabajo en talleres y escuela de padres para los colegios. Y cuando yo sepa que mi hijo tiene algo que no me quiere decir, o yo he visto cambios directos y significativos en mi hijo, son cambios rápidos, entonces tengo que buscar la orientación. Para eso están los centros psicológicos, está la clínica psicológica y está también el Colegio de Psicólogos del Perú para que pueda ayudarnos en ello. Correcto, doctora. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros en la edición de la mañana. Queda claro de que la comunicación es importante. No solamente no estar presente el padre o la madre, sino que haya un diálogo continuo. Muchísimas gracias por estar aquí en Sol TV. Agradecido. Gracias a ustedes.